Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy los patrones, pero los patrones ligados con las aperturas sería mucho más fácil de entender. Hoy vamos a estudiar el ataque por la columna H contra la defensa Caro-Kann. Así que combinaremos los patrones con aperturas, así podremos comprender mejor los temas que vamos a estudiar. En esta partida, como dijimos, vamos a ver cómo las blancas penetran o intentan abrir la columna H contra la sólida estructura de las negras que se produjo en una defensa Caro-Kann, donde las negras tienen 4 peones delante de su rey que tal parecen difíciles de romper. Pero en esta partida entre Boleslavsky y Batiev, jugada en el torneo de candidatos en 1939, vamos a observar cómo las blancas inician ese ataque contra la sólida Caro-Kann. Boleslavsky inició la partida con el avance del peón a E4, C6, la conocida y sólida defensa Caro-Kann, caballo C3, D5 y caballo F3, una variante que está muy de moda en la actualidad, pero en esa época Batiev lo que jugó fue D por E4, que también era jugable. Después de caballo por E4, caballo F6. Las blancas aquí tienen varias opciones, pero la mejor es caballo por F6, jaque, y las negras ahora respondieron con E por F6. Esta es una variante bastante sólida por parte de las negras, pero tiene el inconveniente de dejar a las blancas con una mayoría de peones en el ala de dama que en un final pueden ser de considerable importancia. Recuerden la apertura española, la distribución de los peones, la mayoría de los peones en el ala de dama de las negras tienen peones doblados, mientras que las blancas en el otro sector mayoría de peones. Pero en la española el negro tiene una compensación, la pareja de alfiles. En este caso no existe esa compensación. La única ventaja que pudiéramos agregar a esta captura es el rápido desarrollo de las negras y el enroque corto que harán inmediatamente. Otra continuación es G por F6, que es una variante mucho más desnivelada y de un dinamismo extraordinario. Incluso Bronstein la jugó en varias ocasiones. Regresando a la partida, E por F6 siguió alfil C4, alfil E7, enroque corto. Después del enroque corto, las blancas jugaron D4 y estamos en una posición completamente teórica. El negro ahora jugó alfil D6. Otras dos continuaciones en este momento serían el desarrollo del caballo a D7, así como el rápido desarrollo del alfil a G4 clavando el caballo de F3. Son dos líneas posibles también para las negras. En la partida volvieron a mover el alfil a D6, tal vez con el fin de impedir el desarrollo de las blancas con alfil F4. Jugaron C3, una jugada muy buena que fortalece el peón de D4. Las negras jugaron alfil G4 y H3. Las negras retiraron su alfil a H5, a lo que siguió G4, sin temor a desmantelar su enroque. Alfil G6 y ahora caballo H4. Las blancas aquí van a obtener la pareja de alfiles y están ligeramente mejor.
El negro continuó con su desarrollo caballo D7, dama F3 y torre E8. Siguió el plan de las blancas con caballo por G6, H por G6. En esta posición, el blanco posee la pareja de alfiles y, además de eso, ventaja de espacio en el ala del rey. Pero la posición del enroque de las negras se ve bastante estable y muy bien protegido por sus 4 peones que tiene delante del rey. Pero Boleslavsky encuentra en esta posición, y aquí es donde está el patrón, la clave para conseguir el acceso a la posición negra, el avance del peón H con el fin de abrir la columna y crear amenazas sobre la misma, lo cual es preocupante para las negras que tienen ausentes en su posición el alfil de casillas blancas que ha sido capturado precisamente en G6. En este tipo de posiciones se juega H4. Sin embargo, la idea es abrir la columna H por medio del avance del peón H5. Pero, sin embargo, es preferible realizar primero el movimiento rey G2, con lo cual la torre de F1 está disponible para ir a H1 en cualquier momento. Esa es una jugada mucho más, digamos, segura para hacer el avance H4 que vino en esta partida. Jugaron, como dijimos, H4 y las negras respondieron con caballo F8. Para comprobar que rey G2 primero era preferible, el negro debió jugar en este momento caballo E6 y después de alfil D3, entonces el avance F5, con lo cual se ataca con la dama el peón de H4 y se crean otro tipo de complicaciones para el rey de las blancas, puesto que la dama, una vez que llegue a H4, puede estar amenazando peligrosamente la casilla H2 con la dama y el alfil. Por ese motivo era preferible ese movimiento rey G2. Después de caballo F8, continuaron con el desarrollo alfil D2. Nuevamente, las blancas debieron haber jugado rey G2 con la misma idea de facilitar el traslado de la torre a H1. Alfil D2, que no es una jugada mala, pero podía haber permitido a las negras que jugaron ahora dama C7 jugar en su lugar el avance F5, con la misma idea que vimos anteriormente. Se ataca el peón de H4 y se crean dificultades en el enroque de las blancas. Aquí las posibilidades de ambos jugadores están aproximadamente iguales. Dama C7 fue respondido ahora con rey G2. Ya el rey está bien dispuesto en esta posición. Caballo E6 fue la jugada del negro, que están intentando por todos los medios tal vez jugar el alfil a la casilla F4 o el caballo a esa casilla y simplificar algunas piezas. Sin embargo, en estas posiciones, recuerden que contra un ataque en el flanco es preferible un contraataque en el centro y por ello era mejor C5 para crear alguna actividad central. Después de caballo E6, torre H1 y las negras llevaron a cabo su plan, alfil F4. Simplificando piezas, ellas pensarían que de esa manera disminuyen las posibilidades de ataque del blanco. Sin embargo, ahora nuevamente el contraataque central C5 era preferible. No obstante, después de alfil F4, alfil por E6, alfil por D2 y alfil B3. Tal vez esta era la idea de las negras.
llegar a una posición con alfiles de diferente color, con el fin de tratar de lograr un empate. Pero ahora el alfil de B3 no tiene rival en esta posición, por lo que el ataque puede ser muy peligroso. La amenaza evidentemente ahora puede ser el avance H5. Las negras jugaron dama F4. Esto impide que las damas permanezcan en el tablero para que no entre en el enroque junto con la torre por la columna H, pero también lleva a un final inferior. Torre a D1 fue la respuesta de Boleslavsky, torre E7, G5, F por G5. Las negras aquí están un poco nerviosas ante las posibilidades de ataque de las blancas. Mejor hubiera sido para ellas torre a E8, aunque después del cambio de damas por F4, alfil por F4 y H5, la ventaja de las blancas es considerable, puesto que están amenazando entrar en G6, y aquí se observa la gran potencia del alfil de B3, que conjuntamente en un futuro de la apertura de la columna H les dará una ventaja ganadora. En esta posición justamente es una amplia ventaja. Después de la jugada G por F5 siguió el avance H5, con lo cual la posición que se va a presentar será ganadora totalmente para el blanco. El negro eliminó las damas ante el temor de entrar esta en la columna H. Siguió rey por F3, G4, rey G3 y alfil H6. Un error, aunque es un error en una posición completamente difícil. Si las negras hubiesen jugado aquí G por H5, estarían perdiendo el alfil por dos peones, torre por D2, G6, y después de C4 el final es ganador para el blanco. Esta es la mejor opción que daba el ordenador, pero como ven es completamente perdido para el negro. En la partida después de alfil H6, H por G6. Continuó A5, intentando desalojar el alfil de esa excelente posición que está en B3. De nada hubiera servido quitar el rey de dicha diagonal con rey F8, puesto que alfil por F7, torre D8 y torre de D a E1 igualmente es ganador para el blanco. Luego de A5, el blanco impide con A4 que le molesten esa activa pieza, rey F8 y G por F7. Una posición ganadora, el alfil más activo, el peón en F7 completamente molestando e incordiando la posición de las negras que no tienen ya defensa. Torre D8 fue la continuación de la partida, torre D a E1. Tal vez aquí podían haber pensado en capturar primero el peón con rey G4, pero decidieron eliminar la torre de E2 para que no exista ningún contrajuego en la casilla E2. Eso es una continuación buena. Las negras, en una posición difícil, jugaron torre de D a D7. Si hubiesen cambiado en esta posición las torres con torre por E1, el blanco hubiera estado igualmente ganado con torre por E1, B5, rey por G4, B por A4 y ahora alfil por A4. No importa que se pierda el peón de F7, puesto que el de C6 caería también en manos de las blancas, con un final completamente ganador. Después de la jugada de la partida,
las cosas irán mucho peor. Las blancas jugaron torre E5, torre por E5, D por E5. Torre D2. No hay contrajuego. Esto es solamente una especie de amenaza virtual porque después de E6 se está ganando la partida con la amenaza del peón a E7, con lo cual uno de los peones va a promover, sobre todo el de F7. Para ello, el negro bloqueó esa amenaza con rey E7 y torre E1. Esto es ganador también. Podían haber jugado en su lugar rey por G4 y después de torre por F2, rey H5. Con lo cual el rey está amenazando ir a G6, H7 y G8, vaya maniobra. Así como torre D1 seguido de torre D7. Si las negras quitan la torre de la columna F, entonces seguiría torre F1. Por lo tanto, están completamente maniatados. No obstante, la jugada de la partida torre E1 es buena. Siguió G6, alfil C4, torre por B2. Ahora la torre ha capturado un peón e igualado el material, pero ha cedido una columna importante. Torre D1. Está amenazando una jugada de torre D7, que es ganador. Jugaron ahora alfil D2, que esto es evidentemente otro error. Si se hubiesen puesto con la torre, digamos, en D2, entonces las blancas hubiesen jugado con la torre a B1 y entrarían en la columna B con una posición ganadora. Lo mejor, en lugar de alfil D2, era alfil F8, pero con todo eso se pierde la partida con torre D7 jaque, rey F6 y torre D8, con lo cual el alfil tiene que ser entregado. Tras alfil D2 siguió rey por G4, B5, A por B5, C por B5 y alfil por B5. Las blancas pasan a otro tipo de final con un exceso de peones de ventaja. Entran ahora con esto a un posible final de torres y peones completamente perdido para las negras. Ellas no entraron en eso, sino que decidieron mantener su alfil en H6, puesto que el final de torre por B5 y torre por D2 es un final de torre completamente perdido. Como usted mismo puede comprobar que existen varias amenazas, entre ellas la ubicación de la torre en D8, con lo cual el peón va a promover el de F7. Después de alfil H6, el final fue como sigue, ya sin mucho comentario, puesto que es completamente ganador. Con dos peones de ventaja no hay nada que hacer. Torre B7 ante la amenaza torre D7, torre D5. Ahora el peón de A5 va a ser víctima de la torre. Rey F6, torre por A5. Tres peones son demasiados para poder resistir en esta posición. Alfil F8, vamos a poner ya las jugadas para que ustedes vean cómo se materializa esta ventaja, que es muy fácil. Aquí en realidad las negras podían haber abandonado, pero siguió torre A8, rey G7, alfil D5, torre E7, C4 y torre C7. El rey se incorpora al ataque con rey F4, alfil D6 y rey E4. Ahora se está amenazando ubicar la torre en D8 y ganar el alfil. Las negras retrocedieron con el alfil a F8 y C5. Continuó con torre E7. Aquí no valdría de nada capturar el peón de C5 con la torre, puesto que el final resultante después de E7
alfil por E7, torre G8 jaque, rey F6, F8 igual a dama jaque, alfil por F8 y torre por F8, es ganador con un alfil completamente de ventaja. Por lo tanto, intentaron resistir algo con torre 7, pero después de C6, torre C7, rey E5, torre E7, las blancas simplificaron esta posición. Hay muchas formas de ganar, pero ellas decidieron torre por F8, rey por F8 y rey D6, con lo cual seguiría el avance del peón a C7 y la posterior victoria. Las negras abandonaron por todas esas razones. Una partida digna de conocer, un patrón nuevo que tenemos en una posición vinculada a la Caro-Kann, donde las negras tenían 4 fuertes peones frente a su rey, pero las blancas aprovecharon para abrir con H4 e intentar H5. Recuerden la jugada profiláctica preventiva de hacer primeramente rey G2 para darle paso a la torre de H1. Espero que le haya sido de utilidad este vídeo y solamente me queda saludarlos hasta el próximo que presentaremos en Ajedrez Capablanca. Gracias y chao.